Buenas noches, es un saludo muy especial para toda mi audiencia de YouTube. Apícola Jovis, Giovanna les saluda y hoy tenemos un invitado de lujo con el que vamos a poder conversar de muchos temas de meliponicultura que nos interesan a todos y a la vez invitarlos para el congreso que viene ahora en julio, que va a ser a partir del 16 al 18, donde vamos a contar con la presencia ya físicamente del señor Juan Francisco Vitar, y de paso le cedemos la palabra a don Freddy Pérez como presidente de la Cámara de Meliponicultores de Canamel. Adelante, don Freddy. Muy buenas noches a todos. Agradecerle a don Juan Francisco Vitar del Meliponario Valquiria, Ecuador. Estamos muy contentos. Decirles que Canamel, la Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica, está haciendo este programa en razón de celebrar este mes de las abejas y damos una conferencia, buscamos un conferencista una vez por semana durante todo el mes en fin de celebrar. Además vamos a participar en varios eventos. Así que hoy tenemos este gran experto en meliponicultura que ha sido una lucha de la Cámara y lo va a traer para el 16, 17 y 18 de julio. Y va a haber también ahorita tenemos programados un seminario, taller con él para San Carlos y otro para la parte de Pérez Celedón. Vamos a ver la respuesta de los meliponicultores si quieren afiliarse a los que no pueden ir al Congreso. Esta es otra opción. Así que muchísimas gracias a don Juan por esta oportunidad y agradecerles a ustedes la presencia por este canal. Muchas gracias por la invitación, mi estimado Freddy, mi estimada Joana. Gracias al pueblo costarricense por la calidez de su gente, por haberme recibido con ese cariño, con esa predisposición tan amplia que siempre tienen. Es muy grato para mí poderme dirigir a ustedes. Bueno, yo soy el gerente propietario del Centro de Investigación Valquiria, que es un centro que se dedica a la investigación, reproducción y desarrollo de técnicas de implementaciones para impulsar y mejorar la meliponicultura o todo lo que tiene que ver con abejas nativas sin aguijón en Ecuador. Bueno, espero compartirles, espero poder llegar a ustedes. Estoy presto para darles la mano en las técnicas de información que hemos venido desarrollando y aportando a nivel de los países de Neotrópico, donde se desarrolla esta hermosísima actividad. Cabe recalcar, es importantísimo mantener las abejas nativas dentro de la estabilización de todos estos países del Neotrópico, estos lugares de Neotrópico, donde juega un papel importantísimo en el equilibrio de los ecosistemas. Así que invitarlos a todos, el 16, 17 y 18 en la Universidad Técnica Nacional en Atenas. Estaremos ahí como parte del Congreso de Meliponicultura de Polinizadores de Centroamérica. Habrán algunos talleres que también dictemos posterior a estas fechas, en los que espero también tener su presencia, su participación. Y cuenten conmigo para todo lo que pueda aportarles. De pronto no sé si tengan algunas preguntas. De trabajar, de ocuparte en otras cosas que pueden estar generando para dedicarte a algo que no genera. Entonces, eso es lo que ha pasado con las abejas nativas. Es algo que realmente la gente consideraba que simplemente es un gusto, es de lujo, es un tema de conservación y la conservación se maneja principalmente para ONGs y fundaciones y demás, y una persona promedio o corriente o un tercero, pues no toca mucho participación en eso y mientras no haya una rentabilidad, esa motivación empieza a caer y queda en el descuido de estas colmenas. Entonces, yo consideré importantísimo ver la posibilidad de abrir una parte de alta producción en meliponicultura y demostrarle a la gente que la meliponicultura puede ser muy rentable. De hecho, tanto que yo me terminé separando de la apicultura. Lo que pasa es que como todo en la vida hay que saberlo hacer, tiene algunos trucos, tiene algunas cositas que son súper importantes. Entonces, bajo esta introducción, quiero comentarles que uno de los principales errores o uno de los principales, eh, digamos, puntos de partida
es creer que toda abeja que no pica es una melipona. Eso está abismalmente alejado de la realidad. La gente cree que toda abejita que no tiene aguijón es una melipona. Me dicen, ay, hay esas abejitas que hacen una trompetita de cera, los chumelitos, esas meliponas. No, esos no son meliponas. Empecemos por algo importantísimo. Miren, actualmente se estima más de 20.000 especies de abejas en todo el mundo. Eso es lo que se tiene hasta el día de hoy. Estas se agrupan en 7 familias y estas a su vez se dividen en 3 grupos, principalmente según la longitud de su probóscide. El término género, cuando hablamos de géneros de abejas nativas, se refiere a un nivel de clasificación taxonómica por encima de la especie. Actualmente tenemos más de 550 especies de abejas melíferas sin aguijón. ¿A qué me refiero melíferas? Porque no todas abejas sin aguijón producen miel. No todas son con un fin comercial. Entonces, estas más de 550 especies de abejas melíferas dentro de meliponinos se encuentran identificados en el mundo. Y existen más de 50 géneros de meliponinos. 50. De esos 50 géneros de meliponinos, solo 77 especies son de melipona. ¿A qué queremos profundizar? Tenemos más de 550 especies de abejas, pero dentro de esas solo hay 50 géneros de meliponinos. Y dentro de esos 50, uno es el género melipona. Y dentro de ese género melipona hay 77 especies. El género melipona son abejas, algunas incluso superior de tamaño que un apis melífera, que una abeja normal. Las medidas rondan entre 2 milímetros, hablando de trigoniformes, abejas trigonas, y algunas superando los 2 centímetros que están dentro del género melipona. Las abejas del género melipona generalmente son las abejas de mayor tamaño dentro de los meliponinos. Verán, hay gente que cree que o confunde que cualquier abeja es melipona porque está dentro de la tribu Meliponini. Y como la palabra se parece un poco, como dicen tribu Meliponini, creen que cualquier abeja es melipona, pero no. Eso es una tribu y eso es muy grande, muy, muy grande. De hecho, les voy a comentar algo que les va a volar la cabeza. Estas tribus son tan antiguas, pero tan antiguas, que incluso dentro de las abejas de las Rapidae, una de las, digamos, de los registros de las abejas más antiguas que hay en el planeta. Y estas se van a un meliponino. Su nombre específico es una Cretotrigona prisca. Y tiene entre los registros por carbono 14 fósiles más de 60 a 80 millones de años. Es una trigona, es un meliponino. Y se conservó en ámbar vegetal. Entonces, esta trigona, este trigoniforme, que es la Cretotrigona prisca, que tiene más de 80 millones de años, se estima, forma parte, imagínense, formaba parte del continente cuando América se separó del África, imagínense. O sea, estamos hablando de algo tremendamente antiguo. Las abejas meliponas o meliponinos, en general, producen miel, ceras, propóleos, entre otros, y almacenan el polen y la miel en jarritos, en potes, que construyen de ceras y propóleos. La miel es muy diferente de las abejas apis, que conocemos con más generalidad. Es muy diferente porque es un poco más líquida, es un poco más acuosa, fermenta un poco más si es que no se cosecha de manera correcta. Digamos, los panales son en posición horizontal, a diferencia de las apis, que generan sus panales de cría en posición vertical. Y tienen una miel muy diferente porque ellas modifican químicamente los néctares florales, principalmente basados en microbiotas estomacales, entre otros, y esto varía entre géneros y especies, puede cambiar muchísimo.
cambia mucho el aroma, el sabor, que es muy distintivo, un poco más fluido. No es que no tienen aguijón, en realidad sí tienen aguijón, pero el aguijón está atrofiado. Y como métodos de defensa, porque hay personas que creen que no muerden y no hacen nada, no es así. Estas abejas sí suelen morder. Algunos géneros incluso producen ácidos, algunos compuestos cáusticos, como la oxitrigona, por ejemplo, que segrega ácido fórmico. Cuando tú la molestas, segrega ácido fórmico y puede empezar a golpearte con ácido fórmico y produce unas quemaduras que no lo creerías si tú no lo ves en persona. Yo me he quedado espantado de algunos casos que he podido ver en la ciencia cierta, así en directo, y se sorprenderían que es una abejita de milímetros, o sea, es algo pequeñito. Entonces, las abejitas nativas realmente tienen un potencial inmenso, pero yo pienso que este punto de partida es importante destacar, porque de ahí la pregunta, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas conservación? ¿Buscas hacer turismo? ¿Buscas polinización? ¿O buscas una rentabilidad basada en la alta productividad de las abejas? Yo creo que cualquier producto en el mundo marca su precio en base a la libre oferta y la demanda. Pues si tú tienes una oferta grandísima de algo, así tu producto sea estrella, va a caer, el precio va a ser muy bajo y venderlo va a ser difícil porque hay una sobreoferta y la demanda va a ser mucho menor. Eso sucede con la miel de apis. En mi país, la miel de apis puede llegar a costar $20 el litro, pero eso si tú le vendes a un amigo, a unidad, tus familiares, conocidos. Pero cuando tú ya vendes por canecas, o sea, ya por tanques, ¡puf! El precio es 3 veces menor. Es paupérrimo, es una cosa impresionantemente baja. Sobre todo porque cuando sale la producción, pues sale de manera masiva. Y basado en la libre oferta y la demanda, como hay un exceso de oferta, pues la demanda también cae y el precio baja muchísimo. En el caso de la miel de meliponinos, no sucede así. Como se produce en menor cantidad, tiene una demanda mucho más alta y hay un porcentaje de consumidores mayor porque las personas que pueden producir esta miel pues son contadas con una mano. Entonces siempre se mantiene como que medio estable el precio y es bastante bueno. Estamos claros que las abejas meliponas o de la tribu Meliponini, porque también podemos hablar de trigoniformes, Scaptotrigonas, Tetragonista angustula, que es una de las abejas más comunes, chumelo, virginita, no sé cómo le dicen en su país a la Tetragonista angustula, yo creo que le llaman también chumelito, Mariola. mariolas, sí, mariolitas. Es una de las abejitas nativas más comunes, mucho más comunes. De hecho, a mí me impresionó en un viaje que tuve a Yucatán, México, me impresionó mucho que muchos de los depredadores de las meliponas, que principalmente manejan la melipona bichi o Becky, como le dicen en Yucatán, una de las depredadores más grandes que tiene es la mariola, la Tetragonista angustula, que invade colmenas de abejas grandes, las desplaza. Y realmente a mí me ha impresionado mucho porque existe esa abeja en unas proporciones brutales. La miel es muy, muy buena, de una calidad excepcional, pero aquí va algo que quizá a muchos no les gusta. Se basa, en mi opinión personal, perdón, basado en la experiencia, y que no es poca. En- Cuando tú vas a vender miel de abeja nativa, créeme lo que es muy rentable, muy, muy rentable. Aquí muchos amigos de Ecuador incluso conocen los meliponarios, conocen el centro Valquiri y todo, y eso se ha levantado a punta de abejas nativas. Venta de miel, nosotros exportamos nuestra miel. Pero el consumidor, voy a poner un caso puntual. De los compradores más grandes de nuestra miel que exportamos son asiáticos. Lo venden como mieles exóticas, entre otros. No se sorprenderían en cuánto venden el litro de miel allá. Eh, no hablo de lo que nosotros lo vendemos en un estándar promedio, pero ellos le sacan 3-1. Típico, típico japonés, típico asiáticos, son muy buenos para los negocios y por eso son una potencia. Yo los admiro y me saco un sombrero para con ellos.
Pero nosotros como productores, pues manejamos un poco diferente los costos, porque localmente no tenemos ese poder adquisitivo de pagar esas tremendas cantidades. Pero cuando ellos llegan a comprar, ellos no te dicen, de esta especie cuesta esto, de esta especie cuesta esto, de esta especie te pago en esto. Ellos dicen miel de abeja nativa y el costo es igual. Ahora, cuando tú produces miel de virginita, de mariola, de chumelo, nosotros asumimos que tiene un costo brutal, porque alguna vez vendí un colirio, un gotero para los ojos, y un pequeñito colirio pues tenía un costo grandísimo. Mi pregunta es, ¿tú crees que vas a poder solventar un negocio rentable, lucrativo y que tenga una demanda suficientemente fuerte como para mantener un negocio en pie vendiendo goteritos de miel de mariola? La respuesta, a mi punto de vista, es no. No creo que vendas una cantidad de goteritos al día que tú puedas decir, el litro lo estoy vendiendo a esta brutalidad de costo. Ellos simplemente compran la miel y ya. Ahora, ¿a qué asumimos que el costo es mucho mayor de esta miel? Porque sí, entiendo, producen poquísimas cantidades, es una miel de altísima calidad, sí, es verdad, pero ellos como compradores buscan miel de abeja nativa y se acabó. Entonces, por eso optamos por buscar especies de una producción muy alta, de una producción diferente, una producción mayor, como los jicotes, las meliponas en general, habiendo algunas que se destacan de sobremanera que otras, una producción altísima. Yo les voy a poner un ejemplo. Quienes han seguido Valkyria, el Centro de Investigación Valkyria, los meliponarios Valkyria, han visto nuestros canales en YouTube, saben que nosotros manejamos un montón hablando de abejas, la tribu Meliponini, nanotrigonas, escaptotrigonas, cefalotrigonas, geotrigonas, manejamos escauras, manejamos incluso hasta algunas lestrimelitas, manejamos grandis, melipona grandis, melipona fasciata, manejamos un montón de especies, la melipona mimética, que es una de nuestras favoritas, la que principalmente ven, que es esa abeja como roja, bien grande, que ven en la mayoría de los videos, porque eh, determinamos que era una de las especies que tienen una mayor producción, no daña las cajas, porque ese es un problema de algunas especies de melipones. Eso hacen pedazos las cajas, roe muchísimo por dentro y la vida útil de esta baja, y eso es un costo, es un costo. Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo rentable, lo productivo y lo que se puede mantener estable a nivel de muchos años bajo una producción constante. Y nosotros manejamos esa especie que, bueno, puntualmente es la melipona mimética. Es una abeja hermosa, grande, con una producción grandísima, súper limpia porque no deshidrata dentro de las cajas, casi no produce ácaros, es una abeja muy bonita. Entonces, a eso yo iba. Debes primero identificar qué especie quieres trabajar en base a qué. Porque si quieres hacer polinización, yo te recomendaría las captotrigonas, nanotrigonas, los chumelos, las mariolitas, entre otros. Pero si tú ya buscas una producción bastante considerable, me gusta la escaptotrigona, que son trigoniformes, y alguna abeja del género melipona. Pero dentro de las meliponas, para entrar a una línea de producción que realmente justifique y tú digas, vale la pena un negocio de meliponicultura, tú también tienes que considerar ciertos parámetros. La tecnificación, la asepsia es importantísima porque no sé en su país, pero en la mayoría de los países de neotrópico, la mayoría de estas colmenas se han mantenido en jobones, que son troncos, palos, los cuales después de cada cosecha se cierran con lodo, se cierran con tierra, en el cual cada apertura, el que me diga que no cae esa tierra dentro de la miel está mintiendo, porque eso no es cierto. De una u otra manera. Verán, a mí me pasa algo muy curioso y yo siempre hago esta broma. Les pido disculpas a los compañeros que tienen la miel bajo métodos de jugones, los compañeros de México sobre todo, que hay aquí algunos compañeros que son mis grandes amigos. Yo los respeto mucho porque eso arrastra un tema cultural, es un tema ancestral, incluso del códice mayas, algo sagrado y la parte cultural la aprecio muchísimo, la valoro y me encanta, la admiro. Pero la realidad es que bajo métodos de jobones, como hay que sellar con lodo, con tierra, cuando tú cosechas, cada que tú abres, siempre se van a romper los jarros, los potes de miel. Siempre. Va a haber un reguero grande de esta miel ahí, y toda la tierra del sello va a caer ahí.
Nosotros hacemos la broma que generalmente aquí la gente del campo pues corta con un machete, con un hacha, rompe el tronco, abre el tronco, cae toda la tierra, bichos, hormigas, come gente, termitas, cucarachas, entre otros. Eso se revuelve con todo. Luego, ¿cómo se cosecha esta miel? Estrujándola con la mano, apretando y apretando. Nadie me va a decir que campesino antes de cosechar la miel se fue a lavar las manos con jabón y se puso alcohol. Miren, eso es una mentira. Entonces eso se hace estrujando, apretando y rogándole a Dios que no hayan abejitas en el medio, heces fecales, polen, otros bichos y demás. Simplemente San Pedro. Toda la tierra, el lodo, todo cae ahí mismo y luego con la misma camiseta sudada del meliponicultor, pues lo que se hace es ponerla así y exprimir y escurrir y tú dices, esta miel salió clarita, una belleza de miel, qué linda mi miel. El hecho de que la veas transparente y la veas clarita no quiere decir que esa miel es de calidad. Esa miel es un caldo de bacterias. Y yo le pregunto siempre a estas personas, si a ti se te cae un jugo, se te cae una comida, un sándwich a la tierra, al lodo, y tú lo levantas y lo sacudes así ligeramente y te lo comes, te lo metes a la boca, si cayó en lodo, si cayó en un charco o algo, la respuesta por lo general es no. Es exactamente igual. El hecho de que no veas ya la tierra porque crees que la quitaste no quiere decir que no se contaminó. De ahí la importancia de mantener estas abejas de alta producción en cajas tecnificadas bajo una asepsia muy grande. Porque cuando ya buscas exportar, a nosotros nos hacen unas pruebas, nos hacen un estudio generalmente del grado de contaminación, metales pesados y un montón de otras cosas que pueden afectar la calidad de esta miel. Entonces, por ende, es muy importante. La meliponicultura se ve en gran parte enriquecida y es una ayuda muy grande ciertos artilugios que se han venido desarrollando en el lapso de la historia. En Brasil se han dedicado mucho a ello. Eh, Pablo Nogueira Nieto con su caja PPN, la misma caja INPA, que su nombre viene del Instituto Nacional de Pesquisas Amazónicas, que también se desarrolló en el Brasil. Es una caja que ayuda, promueve y facilita las divisiones de una manera mucho más fácil, mucho más oportuna, mucho más puntual y mucho más limpia, mucho más aséptica, porque ya no necesitas tierra ni lodos para sellar. Estas cajas ayudan de sobremanera y este tipo de implementación hace que esta miel tenga una mejor calidad en el momento que quieras venderla. Y eso incrementa el precio, incrementa el costo y es mucho más fácil poder conseguir un mercado internacional. Las abejas nativas, sobre todo el género melipona, es muy rentable. De sobremanera les puedo decir que es muy rentable, pero hay que hacerlas como se debe. No es cualquier abeja, no es hacerlo al tuntún. Es como que yo quiera poner una granja. Si yo quiero poner una granja de gallinas, te digo que el resultado, si yo le compro las gallinas a todos mis vecinos, al campesino por ahí, y yo monto una granja de puras gallinitas locales, no va a tener la misma rentabilidad que la persona que empezó con gallinas de línea, gallinas Isa Brown, Hayley Brown, que son gallinas de alta postura. Yo sé que la calidad probablemente no sea el mismo en este ejemplo, pero la producción sí que va a ser muy diferente. Entonces, ¿a qué quiero hacer con relación a esto? Tienes que identificar una especie que realmente sea muy productiva. Nosotros personalmente hemos venido depurando y mejorando una línea genética de un par de especies. Es igual que ustedes. En apicultura, cuando ustedes van a dividir o a generar nuevas colmenas, no me digan que sacan cualquier colmena al azar. Generalmente buscan la que tiene mejor postura, la que tiene mayor producción, la colmena que es más dócil, colmenas de líneas que no enjambran tanto, entre otros. Se buscan ciertas cualidades y características que se tratan de replicar para generar nuevas colmenas. En melipona eso nunca ha sido considerado. La gente cree que la meliponicultura es tener una abeja en un tronquito amarrada ahí y abrirla una vez al año. Eso no es meliponicultura, eso es tener abejas en encierro. Un meliponicultor, a mi punto de vista, es alguien que debería preocuparse un poquito más allá por estas abejas, darle una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida. Y eso no solamente es tenerlas bajo un techo que no se moje, es tener esa conciencia de sembrar, de forestar, de darles ese valor agregado, esa ayuda a las abejitas para cuando lleguen esos momentos de escasez, esas abejas no sufran o no sufran tanto. Y no es sembrar por sembrar. Cada especie, cada género, cada meliponino tiene generalmente ciertas plantas, ciertos árboles y ciertas flores muy puntuales. Entonces yo recomiendo hacer
meliponarios monoespecie, teniendo la información o el conocimiento de qué árboles, qué plantas y qué diversidad floral les beneficia específicamente a ese género para darle ese apoyo y que tu producción sea mayor. Porque no es crecer y crecer y crecer y voy a crecer y voy a seguir divide y crezco. Eso es como decirte que yo tenía 10 gallinas y que me iba muy bien. Pero, o sea, si yo pienso crecer a 100 gallinas y solo tengo el alimento que mantenía para mis 10 gallinas, ¿de dónde voy a solventar la comida de las otras 90 que aspiro a crecer? Si yo tengo 10 matas de maíz y esas 10 matas de maíz me abastecían para mis 10 colmenas de abejas, cuando crezca 100 y sigo teniendo mis 10 matas de maíz, ¿tú crees que va a ser suficiente? Ahora, ¿cuál es el error principal? Ya tengo las 100 abejas, las 100 colmenas, crecí, voy a empezar a sembrar. ¿Cómo vas a pensar hacer eso? Si los árboles no crecen de aquí a mañana, ni va a florecer de aquí a mañana. Eso debe ir de las manos, o sea, es un equilibrio. Subes de colmenas, subes de inforestación específica para meliponinos, subes de colmenas y así. Eh, eso debe ir a un grado de conciencia, de responsabilidad, de conocimiento, pero sobre todo de respeto, porque esto es un tema de ser sustentable y la sustentabilidad va de la mano. Entonces, eso es algo que no se ha hecho mucho, no se ha implementado mucho y yo empujo mucho, fomento mucho. Miren, yo voy a poner un ejemplo muy puntual. En uno de los meliponarios que los invito a conocer, incluso en YouTube tenemos ahí, a ese le llamamos Meliponario Estudio 2, que es donde generalmente grabamos. En esa zona no había meliponas en lo absoluto desde hace 2 o 3 generaciones. No existían. Es una zona agrícola al extremo, ganadera al extremo. No hay bosques, no hay nada, está muy cerca del mar. eh, y por ende, pues no es como que hay unas grandes, eh, digamos, plantaciones que solventen la vida de estas abejitas. Por ende, ya tener 10 y 20 colmenas ya es ambicioso. Bueno, en ese lugar tenemos cientos de colmenas al día de hoy. Cientos. No tiene idea del tamaño de los meliponarios que hay ahí. Y estos cientos de colmenas se abastecen de flora, pero plantada, o sea, introducida de manera planificada antes de empezar ese crecimiento. ¿Y a qué les acoto este comentario? Que al día de hoy, en uno de los inviernos más fuertes que ha atravesado el Ecuador, las abejas de mis amigos, seguidores y demás se han visto en apuros, han visto muy secas. Y yo he tenido unas producciones de miel brutales en pleno invierno, realmente impresionantes, porque sembramos ciertas plantas que tienen una floración contraria, o sea, más bien florecen cuando está el invierno, porque hay cierto tipo de flora que, valga la redundancia, florece en la época de verano, en la época que debe haber la floración por lo general. Pero hay ciertas plantas que tienen un proceso vegetativo diferente y florecen cuando está en pleno invierno. Esas plantas son las que yo considero que valen oro. Entonces nosotros sembramos algunas hectáreas de estas y realmente los resultados han sido de locos, de locos. Entonces yo les digo, no es un tema de que sea bueno o sea malo cierto lugar, es que la planificación que hiciste ha sido ineficiente. O sea, no le has metido cabeza al tema. Como para empezar alguna gama de preguntas, quiero cerrar con esto. Eh, ¿Por qué considero yo que la meliponicultura es más amigable? Eh, Verán, tengo el caso de un buen compañero nuestro, un buen amigo que está en algunos meliponicultores aquí de Ecuador. No voy a dar nombres, pero es un duro de la provincia de Ecuador donde yo radico. Y por el tema de la apicultura que viene realizando por muchísimos años, pues al día de hoy está perdiendo la visión por las esquirlas del humo, de la ceniza, se clava en la retina, en la córnea. Eso es algo que a los apicultores a largo plazo les va a afectar. Le dan dolores de espalda, problemas respiratorios de garganta, de laringe, pulmonares, puede dar enfisema, puede dar fibrosis pulmonar por la inhalación de humos y demás por un lapso muy largo. Y bueno, en cierto momento está bien, pero a largo plazo sí pasa facturas.
pasa facturas y es chévere tener como otra opción. Y la meliponicultura es esa opción. Es muy simpática porque además puedes hacerla con tus hijos, con tu familia, en casa, en zona urbana, sin tener ese miedo de atentar contra los vecinos, las mascotas, los más chiquitos de la casa. Además, puedes incluir, o sea, hacer una actividad inclusiva pues, con tus hijos, con vecinos, con turismo, que es muy hermoso, y tener una rentabilidad muy alta. De hecho, en meliponicultura, tú en un espacio de 6 metros por 3 tú podrías tener 200, 300 colmenas. Muy fácil, porque ciertas especies permiten tener colmena con colmena, caja con caja, techo con piso, como pueden ver en algunos de los videos de YouTube, en unos pedacitos muy cortos, 300, 400 colmenas. Y la rentabilidad y productividad es muy buena, dentro de casa. De hecho, yo les quiero comentar algo gracioso y es literal. No les estoy poniendo un ejemplo, es literal. En un departamento que yo tengo en Ecuador, en la capital de Manabí, en Puerto Viejo se llama, en una urbanización, en un segundo piso, en la lavandería de ese departamento, en la parte de atrás, yo tengo 45 colmenas de melipona dentro de la urbe, con unos niveles de captación muy, muy buenos, muy, muy buenos. Captando de las palmeritas ornamentales de la urbanización, de bosques nativos, entre otros. Es una abeja bastante buena, bastante rentable, pero hay que echarle un poquito de cabeza. Me gusta el tema de poder tenerlas dentro de casa y poder tener miras a seguir creciendo y expandiendo, teniendo una rentabilidad constante sin mayores egresos, porque las meliponas no necesitan el traje, los ahumadores, las centrífugas, la cera estampada, los alambres, las cajas lantro, el peso, estar cambiando de cera constantemente, las rejillas excluidoras, las pinzas y tal. Melipona no hay nada de eso. O sea, olvídate, solo pones la caja y olvídate. Ni siquiera se alimenta por poco. O sea, la meliponicultura, a mi punto de vista, el ingreso es neto. Entonces, eso yo considero que juega un papel muy, muy importante en la rentabilidad de la producción. Entonces, hasta aquí, eh, espero no cansarlos, no haberlos cansado. Me parece oportuno si desean un espacio de preguntas, ¿qué les parece? A quien tenga dudas, con todo el gusto y el cariño del mundo. Yo creo que podemos utilizar, para volver a apagar aquí otra vez, porque ya que no me sirvió, quiero leer las preguntas del chat. Claro que sí. Vamos a ver aquí, voy a salirme aquí. Ahora sí, aquí en el Oh, qué chat, bien. bueno, hay varias preguntas desde el principio. Bueno, lo del micrófono ya lo estamos mejorando. Sí, sí, así Aquí es, está poco a ganando. poco. Esto no va a ser, cabe recalcar, esta no va a ser ni la primera ni la última de las reuniones que vamos a tener. Yo Ajá. deseo poderles aportar nuevamente, poderme reunir con ustedes. Cuenten conmigo para lo que quieran dentro de la medida de lo posible. Estoy presto a apoyarlos, a ayudarlos en lo mediano o poco que uno sabe que uno ha venido experimentando eso. Si yo tengo para compartirles algo, cuenten conmigo. Invítenme las veces que sean, que yo encantado de la vida les aporte lo que esté dentro de Lo mi vamos a tomar disponibilidad. muy en cuenta. Acá Claro que dice sí. Ian Aguilar que aquí en Costa Rica, por comodidad, se ha utilizado más lo que son las cajas, más que todo porque de lo contrario cuesta mucho hacer divisiones y para evitar más fácilmente el ingreso de los fóridos. Quizás también se deba a que no tenemos mucha cultura con este tipo de abejas. Bueno, aquí estamos para culturizarnos, ¿verdad? Ya vamos empezando. Entonces, las costumbres que tenemos son más bien modernas. Muchas gracias a Internet y por las personas como usted que han ido informando y así como nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces preguntan una cosa que es muy importante aquí, ¿cuáles son las flores para los meliponinos? ¿Verdad? Bueno, depende del país, ¿verdad? Supongo. Qué buena pregunta. Y la respuesta les va a gustar mucho. Hay meliponinos que son mucho más quisquillosos, mucho más exquisitos en cuanto a su conducta de pecoreo. Pero dentro de los más exquisitos a los más generalistas, siempre hay una lista de flora que es, digamos, la más corriente o la más común y que te digo que es, como dice Bob Esponja, la vieja confiable. Siembras eso y no vas a tener problemas. Verán, para meliponinos en general, yo les puedo decir que una de mis
favoritas es la Blixa orellana, que es el achote o vija, no sé, en algunos países se le conoce un montón de nombres. ¿Cómo le conocen en Costa Rica a la Blixa orellana, al achote, a la vija? Achote. ¿Achote también? Ok, esa es un caramelo, sobre todo para género melipona, es un caramelo. Yo no sé qué tiene esa flor, pero es algo de locos. Siendo una de mis plantaciones o floraciones favoritas porque es muy noble, el achote es algo increíble. No hay que limpiar, no hay que podar, no hay que cortar, no hay que abonar, no hay que darle mayor mano de obra, no hay que estarlos regando, no hay que nada, no le cae plaga, no le cae nada. Y si tiene buena higrometría, tiene una floración casi constante, dependiendo de algunas latitudes, ¿no? En algunos países cambia un poco. Un Les puedo saludo decir y una pregunta. las guayabas, las guavas, el género Inga, todo el género Inga. Les puedo decir las cerezas, les hablo de manera general. Las cerezas, algunas flores como nogal cafetero, la cordialidora, algunas plantas que es una locura como el pico pico, que es se llama Agnistus arborescens, se le conoce en mi país también como cojojo. Les hablo de cosas, miren, en Brasil le usan muchísimo al Agnistus y le dicen fruto do sabia. Es una flor tan apetecida por los meliponinos. Eh, Entre frutales yo les podría dar eso. Algunos llegan a los mangos, las flores de mangos, de algunos cítricos, el arazá, que es un tipo de guayaba, la feijoa. ¿Qué otras se me va? O sea, entre tantas que tengo en cabeza, en mente, pues les puedo decir, para chumelos, para virginitas, Tetragonis angustula, la albahaca, las verdolagas, las coronas de Cristo, eh, las flores de tomillo, de romero, esas son un poco más fáciles, más generalistas, pero dentro de ese grupo yo les diría que esas son las top top. Les voy a dar un tip. Este tip es buenísimo. Si usted ve en una flor que tiene pelitos, vamos a hablarlo así de pistilos, estambres, no vamos a hablar con tanto tecnicismo. Una flor que tenga pelitos, que sea perfumada, huele rico y por lo general de colores claros tirando a blanco, pónganle la firma que es casi seguro que le encantan las abejas o la tribu Meliponini. No lo sé por qué, pero las flores que tienden más a tener una coloración blanca a crema les encanta, les fascina. Siendo una excepción el achote, porque, bueno, también hay flores blancas de achote, tengo algunas especies que floran blancas, pero generalmente esos tres puntos consideren. Es blanca, tiene pelitos y huele rico, clave para las meliponas. Don ¿Alguna otra Francisco, pregunta? aquí tenemos tres preguntas, aquí tenemos tres Claro que manitas sí. levantadas, tenemos a don Ricardo Chacón, Jorge Anselmo y Juan Carlos. Vamos a ir con uno a uno, entonces le cedemos la palabra a Ricardo Chacón. Excelente, amigo Ricardo. Bienvenido. Ahora sí, buenas noches a todos. Agradecer nuevamente. Sí, al inicio se comentaba sobre, bueno, usted dio algo muy importante que tiene que haber un tipo de rentabilidad para nosotros, mantener. eh, a ver, Sin aquí duda. yo creo que al menos yo, y muchos de los de aquí tal vez, nos metimos en este hobby, en este vicio, bendito vicio, este, Porque es un vicio. Ahí te lo pongo entre comillas. Es un vicio que aunque no sea sí, rentable, uno lo seguiría haciendo. sí, claro, claro, al menos yo lo digo por experiencia propia. Sí, sí. Este, Además que estás sembrando un granito positivo en el ecosistema, en ese mundo donde no solo vives tú y tus abejas, también viven tus hijos, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? A ver, esto comenzó, por ejemplo, toda la vida, mis abuelos, mi papá tenía colmenetas, tenía apis mellifera y también teníamos la Tetragonista angostula y había la Bechey también, aquí le llamamos eh, Jicote, creo hay que le dicen. jigote gato o arcino también. O barcino, jicote Son barcino y jicote dos, gato, sí. dos especies parecidas. La Es, melipona costarricensis. ajá, Ajá, exactamente. ujú. Muy Y, parecida a la Eburnia. y por ejemplo,
Para finales de los noventas, y a inicio del 2000, se había hecho un estudio en el cual se ha reducido, aquí en nuestro país y en toda esta zona, se nos había reducido la población casi en un 70% de la De población picotes. ajá, en apis, y lógicamente más en la parte meliponinos y melíponas, porque por el trasiego de químicos y todo lo que en la agricultura hemos trabajado. Entonces, Sí. eso causó mucha afección, aparte del mal manejo que nosotros le dábamos a las abejas, porque a veces decíamos, ay, qué bonito tener una colmenita, y íbamos a sacarla y no conocíamos, no sabíamos tal vez que, que, que las cámaras de cría, las galletas que llamamos, tenían una ubicación específica, que no podían estar inclinadas, que no podían estar de Y un medio lado. orden, Exactamente, y un sentido. exactamente. Entonces, ya ahí, lejos de querer nosotros tener algo, lo que hacíamos era perjudicábamos eso, aunque quisiéramos hacer un rescate, por decirlo así, de un árbol que haya caído. Pero poquito a poco ya, nos fuimos educando y con conocimiento entre amigos. Y yo quiero felicitar a mucha gente de aquí, este grupo, y otros que no están en este grupo también, y agradecerles muchas veces, no sé si por aquí está don Romano Salazar Gigli, que era un señor al cual yo siempre le consultaba taxonomía, le consultaba sobre alguna situación, consejos sobre el trato hacia a las abejas. Ajá. Pero aquí voy con esto. Muchas veces los ingenieros o el Ministerio de Agricultura no no está de acuerdo con el manejo que nosotros también le damos a, a este trato con las abejas, ¿qué te digo? A tenerlas. Sin embargo, yo a ustedes les puedo asegurar que la forma en que lo hemos hecho, así aprendiendo, pero con el entusiasmo de recuperar esa población, porque se ha recuperado esa población, y yo le puedo garantizar, Sí. por ejemplo, yo de las poquitas que yo tengo aquí en la casa, de esas poquitas, ya y por año puede generar al ambiente mínimo 50 o 100 colmenas nuevas que se van al Sí, ambiente. ¿Por qué? Porque en las cajas tecnificadas tienen una mejor condición de vida, una vida más longeva, más saludables, una mejor reproducción de princesas. es así. Esto les ha ayudado mucho, hay una mejor termorregulación y una mejor protección para ellas. Que es fundamental, por cierto, en la meliponicultura. Sí, sí, y esto es contradictorio a veces, como lo digo, con la gente, con los ingenieros, sin restarle méritos y sin pasarle por encima a la capacidad y a la educación que ellos han adquirido. Pero este trabajo hormiguita que han hecho los compañeros a nivel nacional, de poquito a bastantes que tengan, para mí ha sido vital, porque yo creo que esa pérdida que hubo para ese momento, a finales de los 90, a este momento yo creo que se ha recuperado la Sí, población que tenía que haber, es porque de así. esta forma, ya yo conozco aquí a amigos de aquí, este grupo, que tienen cualquier cantidad de abejas, de colmenas, y cuánto le genera eso al ambiente también. Es, Claro. Don Juan, tengo una pregunta aquí Y Freddy, de ¿me regalas un sí. minutito para responderle al amigo Ricardo? Ah, Regálame ok. un minuto. Mira, amigo Ricardo, con relación a tu comentario y a tus preguntas, que me parecen muy, muy buenas, muy oportunas. Cabe recalcar que ese desbalance al que tú haces referencia, esa caída abrupta que tuvieron las abejas en esos años y en eso, se basan principalmente, aunque no lo creas, en los monocultivos. Los Quiero, monocultivos han sido algo terrible, hermano. Deforestar
casi en su totalidad un bosque nativo para sembrar teca, un bosque nativo para sembrar maíz, para sembrar arroz. Tumbar un bosque nativo para hacer ganadería, ganadería hiperintensiva, las grandes fumigaciones, agroquímicos, agrotóxicos, la quema de desmontes o la quema de terrenos que fueron deforestados para fines agrícolas. Todo eso ha hecho que estas abejas empiecen a desplazarse. O sea, si no murieron, se desplazan. Es como tener el ejemplo que te puse. Tienes más gallinas, pero ya no hay plantas de maíz. Tarde o temprano perecerán. Ahora, otra cosa que aportaste y que es muy cierto es que por desconocimiento, no por maldad, por desconocimiento, muchos campesinos o muchas personas dicen, uy, pobre abejita, está ahí mal en ese árbol solita, ese árbol está podrido, la voy a rescatar. Entonces, ¿qué es el rescate? Tumbar el árbol y llevarla a la casa y amarrarla con 2 cuerdas. Eso no es un rescate. A mi punto de vista no lo es. Tienes que considerar algo importantísimo que apuesto que no sabías. Hay personas que rescatan una colmena o un tronco, un fogón, y se lo llevan lejos a su casa o algo por el estilo. Recuerda que el radio de fecundación de una abeja varía mucho en el género y especie. En trigoniformes, 500 metros y más, en abejas meliponas, el género melipona como tal, dentro de la tribu Meliponini, pero género Melipona, el radio de pecoreo, el radio de alimentación es de 3 kilómetros, pudiendo llegar hasta 5. Entonces son abejas que por un radio de fecundación pues, tienen un poquito más de desplazamiento, pero ¿qué hay si te llevaste una colmena a tu casa para rescatarla y salvarla? Pero no hay más colmenas circundantes a donde la pusiste. La colmena va a estar bien, pero aunque tú no creas, se va a afectar muchísimo por endogamia, por consanguinidad. Y hasta el campesino más iletrado sabe que hasta el gallo o el toro de su finca tiene que cambiarlo cada cierto tiempo. Ese grado de endogamia y consanguinidad va a hacer que esas abejas cada vez empiecen, pero es hasta en los humanos. Eso conlleva espina bífida, síndrome de Down, escoliosis, entre un montón de problemas. Y en las abejas también sucede eso. En apis no se suele ver mucho eso, porque en apis es suficiente que tú hagas o pongas una pastelería para que te lleguen zánganos de 15.000 colmenas circundantes y vas a tener un intercambio genético tan amplio porque simplemente eso no jamás se va a afectar. Pero en melipona sí es muy diferente, en meliponino sí, porque ¿cuántas colmenas habrán alrededor de tu casa de manera nativa y natural? Yo creo que ninguna, o es muy raro. Por ende, cada división que hagas, cada propagación que hagas y cada colmena que te llevaste va a ser afectada de manera crítica por cuadro endogámico y consanguinidad. Y eso también conlleva a la desaparición de la especie. Continuando. Don Juan Bueno, Francisco. hay una pregunta, mi estimado Juan, aquí en Claro, el chat de Delmar Morera y dice Don Freddy, concretamente don Freddy, que... yo iba a hacer esa pregunta Ah, ok, listo. directamente. Bueno, gracias a Dios, la mi compañera estimado tiene muy Delmar, bienvenido, un bloqueado placer. el micrófono. Mucho gusto, Juan Francisco. Jay, es un placer Encantado, amigo. escucharlo por este medio y espero ir a la UTN. Yo soy egresado de la UTN y meliponicultor de muchos años. Siempre he tenido las colmenitas, como dice usted, ahí en el corredor de la casa y siempre me han gustado. Eh, habían dos temas. En el caso el manejo que usted le da a las eburnias allá en Sudamérica, en Ecuador, ¿se puede homologar o si usted lo ha visto, no sé, en México, Guatemala, el uso en la melipona veche o en el caso de nosotros, la costarricensis? ¿Es funcional? Más que nada, el uso de las salsas, esas reducidas a 17 milímetros. Y en el caso Es muy buena tu pregunta y te tengo la respuesta que te va a sorprender y te va a encantar lo que te voy a comentar. Trabajo mucho con meliponicultores de Cuba también, mucho. Visitas en Cuba. Y Cuba tiene la melipona Bechi también, o la Becky. Pero ellas tienen una subespecie que se llama Benet. No sé si estaban al tanto. Es la Bechi Benet. En teoría es igual. Y se ha hecho muchísimas pruebas porque nuestros hermanos cubanos, yo me saco el sombrero, hermano. O sea, para ellos todo es difícil, todo es más complicado, o sea, todo. Para ellos hasta tomar agua es complicado. Y créemelo, en base a sus carencias, a precariedad en el tema de laboral, en meliponicultura, yo llegué a ver cómo ellos propagan colmenas incluso
en cajas de baterías, de baterías vehiculares, de baterías de carro, cortando solamente arriba y quitando el plomo y meterla ahí. Imagínate, esa miel es un caldo de plomo, pero bueno, salen adelante, aunque tú no lo creas. Y ellos también hemos hecho un montón de pruebas. Y las cajas, han probado un montón de cajas y todo. Y yo te puedo decir que la Bechi, que también he trabajado mucho en México, en Yucatán, y ha venido moviendo bastante de esa especie, ya le tengo agarrado el toro por los cachos a esa especie. Te puedo decir que he hecho muchas pruebas con muchos compañeros que del día a día estamos interactuando e intercambiando información. Y te tengo la noticia. La Melipona bichi se reproduce, se mantiene y propaga de manera espectacular en cajas tecnificadas, sobre todo en el sistema IMPA, que es las... Sí, son las mismas que usted utiliza. Sí, 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 exactamente la misma. Pero aquí viene el pero. Tú puedes usar colmenas de 20, 23 centímetros de interior. Lo puedes hacer. Y van a ir bien. Pero aquí viene la pregunta y tú mismo respóndete. ¿Quieres cosechar y producir o quieres expandir tu negocio y tener más número de colmenas que produzcan? Es como tener una llave que te da tantos litros por hora a tener de agua, a tener 10 llaves que te generan todos los días más. Entonces, si tú amplías la caja, o sea, el cubicaje interno, la colmena lo que va a hacer es expandir, pero generalmente anillos de lo que se llaman los anillos de reserva primarios y dentro del disco de cría. La colmena se va a expandir, pero crece muy poco, es más lento. Mientras que si tú comprimes el diámetro interno, la colmena va a tener un desarrollo de cámara de cría mucho más vertiginoso. Y la respuesta se basa en el sentido común, la lógica y ver lo que la naturaleza nos da. ¿Los árboles se expanden de manera horizontal o vertical? Es vertical. ¿Las oquedades en un árbol son de manera horizontal o son vertical? Son vertical. Y las abejas de tribu meliponina y las abejas de melipona no colonizan oquedades que las apis sí hacen, como grietas o fallas o fisuras geológicas de placas a lo largo, porque sus panales son horizontales, perdón, verticales. Mientras que en las meliponas, los meliponinos nunca hacen eso. Y los meliponinos generalmente son en oquedades, y la oquedad siempre es de manera vertical. Pero nunca casi nunca vas a ver una oquedad natural. Claro, hay excepciones, por supuesto, que sobrepase los 15 centímetros de diámetro. O sea, si tú haces un estudio, que yo lo he hecho mucho, en una media, es muy raro una oquedad natural de más de 15 centímetros. Y la naturaleza es perfecta. ¿Por qué nos queremos poner creativos? Lo que tú tienes que hacer es replicar lo que la naturaleza y la evolución de la especie ya marcó como fundamento. Entonces, la diferencia de APIs, miren, es que esto hay que hablarlo y hay que dejarlo bien en claro, porque tenemos el chip de la apicultura. Recuerda que las cajas Lamstroth o Lions son muy grandes, muy anchas, y vamos reduciendo para mejorar la termorregulación de manera horizontal, ¿verdad? Porque los discos de cría son verticales. Entonces vamos acortando y por eso esas cajas son muy anchas. Pero en meliponinos es al contrario. Lo que buscamos emular es la oquedad de un árbol. Y un árbol es vertical, pudiendo haber encontrado colmenas de 1 metro y metro y más de oquedad. Créemelo, mucho más de 1 metro, con unas cámaras de cría que te quedarías loco. O sea, parece un acordeón de lo largo que ves, pero nunca en horizontal. Entonces, ¿qué te trato de decir? La naturaleza es perfecta, replícala. Ellos no sobrepasan los 15 centímetros por lo general, pero la caja IMPA te da la posibilidad de seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de manera vertical. Yo tengo colmenas de hasta 8 y 9 pisos. Bueno, lo tengo como una payasada, una broma ahí y para fines pedagógicos, porque eso es impráctico, no es lógico, es complicado y no te lo recomiendo, pero se puede. Entonces, lo que sí te digo, pongas el diámetro que quieras de interior, es el grosor de la madera. Mi hermano, eso es algo que aquí y en cualquier lado del neotrópico ya se ha comprobado. Hay gente que tiene este erróneo concepto de que donde yo vivo hace calor. Y como donde yo vivo hace calor,
yo le puedo poner una madera de 1 centímetro y centímetro y medio, que es la madera más común que encuentro en cualquier aserrío. Es que no se basa en que haga calor, se basa en que el aislamiento de la termorregulación necesita esa cámara. ¿O tú has visto una abeja en un tronco, en un árbol nativo, que tenga el espesor de 1 centímetro del hueco? Sí, generalmente tienen 10 y 12 de ancho. Eso lo que hace no es porque donde yo vivo haga calor, es que ese golpe de calor también le puede afectar. Y lo que hace esa cámara gruesa es mantener esa estabilidad. Y para eso yo sí te recomiendo nunca menos de 3 centímetros de espesor la madera. Siendo 4, mejor, pero es difícil por costos, por peso y demás. Yo creo que 3 está muy bien. Bueno, Está vamos pagado con la tu siguiente micrófono, pregunta. estimado Belén. En este caso, aquí tenemos uno en espera hace mucho Ok, ratito que se vamos. llama Juan Carlos Vélez y tiene Ok, una Mi estimado Juan pregunta y Carlos. luego José Villalobos también. Claro que sí. Mi estimado Juan Carlos, Bueno, un buen amigo, por cierto, un apicultor durísimo de Ecuador. Tengo el agrado de conocerlo personalmente. Mi estimado Juan Carlos, bienvenido. saludos, buenas noches. Una pregunta concreta. En el caso de que nosotros también nos dedicamos a la agricultura, cuando las meliponas se instalan en nuestro sector, ahí viene la pregunta. La parte que el agroquímico que se usa en el entorno por el tema de, de fumigación. Las abejas meliponas, ellas, en caso de que haya un árbol que esté fumigado, ellas llegan, detectan el olor del químico y no se atreven a pecorear o se atreven a pecorear según el químico. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Felicito, estimado Juan Carlos, por esa pregunta, es buenísima. Y la respuesta les va a impresionar. Realmente les va a impresionar. Hay un neurotóxico letal para las abejas, un piretroide, que se llama fipronil. No sé si lo conozcan. Muchos países están batallando por sacarlo del aire, porque realmente el fipronil es letal. Ahí sí, olvídate que no hay abeja, apis, meliponino, melipona, cucaracha, libélula y lo que sea, o sea, el fipronil es letal. Sin embargo, hay algo muy raro y muy loco basado en la pregunta que dio Juan Carlos. Es impresionante, pero es mucho menos probable encontrar colmenas completas de meliponas envenenadas e intoxicadas y mucho más factible ver esos casos en apis. Eh, Podría decir que las meliponas o los meliponinos son mucho más cautos. Sin embargo, son delicados igual. Yo no digo que no, pero son más reacios a acercarse a floraciones con pesticidas o fumigaciones. Simplemente no llegan. Sin embargo, yo no sé, en las apis sí. Las apis llegan, se van, se confían y se paran. No sé si por ese frenesí tan marcado biológicamente, tan arraigado al pecoreo que tienen las apis, que tienen ese impulso a esté como esté, a como pinte, ahí le vamos. Mientras que en la melipona no, o meliponinos en general es mucho más cauto y es mucho menos probable encontrar, por supuesto que hay casos, ¿no? Por supuesto que sí, pero es menos frecuente ver colmenas de meliponinos o meliponas con envenenamiento. Es muy real, es mucho menos frecuente. Otra pregunta. Aquí vamos con la siguiente pregunta. Sería Jorge Anselmo Pineda. No sé si me briquean algunos. Si estaba José Villalobos de Costa Rica primero, perdón. Démosle paso al amigo José Villalobos, hay que ser correctos. Buenas noches, Mi Juan estimado José, Francisco. bienvenido. Qué Placer gusto, saludar. estimado José. Igual, Es un un gusto. gusto tenerlo con esa instrucción tan sabia. La Muchas pregunta es la gracias. siguiente. En la introducción que usted dio, habló acerca de la floración, árboles o especies que florean en invierno. En su Sí. país, lógicamente, la floración de nosotros es diferente, pero ¿cuáles especies recomienda usted sembrar para tener flores en invierno? A ver si nosotros tenemos alguna de esas aquí. Es mi Sí tienen pregunta. algunos. Gracias. Qué buena pregunta, excelente. Verán, el género Inga, las guavas,
o guamas, no sé cómo le digan en Costa Rica, tiene que haber guavas o guamas, ¿verdad? Sí. Son muy buenas y generalmente florecen en invierno. Por lo general florecen en el invierno. El achote es una cosa, yo no sé, el achote, como decimos en mi país, es carne de perro, o sea, no anda con muchas exquisiteces, habiendo algunas floraciones de algunas especies de blixas diferentes. Hay algunos achotes enanos, algunos grandes, algunos ornamentales, el jíbaro, blanco, sin pelos, con pelo, bueno. Pero tienes que identificar algunas clases de achote, créemelo, son increíblemente viables. Otra floración, es que te podría hablar de floraciones más exquisitas como el Agnistus, que te hacía de referencia, el Agnistus arborescens, o el pico pico, que creo que le dicen en Costa Rica también. Ese árbol también florece en invierno. Hay una chirca, que el nombre científico ahorita se me va, les puedo compartir. También es una floración excelente para invierno. Pero yo les voy a dar una sugerencia muy personal. No hay que hacerse muy exquisitos con la floración, es simplemente el huitite, así es que se llama, tienen razón, amigo Aguilar, gracias, huitite es que le conocen ustedes. Verán, no hay que hacerse muy exquisitos con el tema de la floración porque la respuesta está a la vuelta de la esquina. La respuesta casi siempre está frente a nuestros ojos. Lo que tenemos que dedicar es un poquito de tiempo a la observación. Yo recomiendo de sobremanera, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes en la agricultura. En las APIs, no tanto porque en las APIs ustedes saben que hasta las flores de plástico del restaurante de los chinos, ahí intentan llegar las abejas APIs. Pero en meliponinos es un poco más quisquilloso, un poco más complicado. Entonces yo sugiero la observación, dedicarle un poco de tiempo a ver qué floración tengo en mi región, en mi latitud, que florezca en invierno y que sea eh, atraído el género que estés criando, sea trigoniformes, hablo de abejas de trigonas, abejas de menor tamaño, o género melipona específicamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ciertas abejas del género Melipona, dentro de la tribu Meliponini, eh, le van durísimo, por ejemplo, a las flores de limón. Te pongo un ejemplo. Pero hay otras meliponas dentro del mismo género, hermanas muy parecidas, que no van al limón y solo van a las mandarinas, a la floración de mandarinas. Qué loco, o sea, así son. Solo van a las mandarinas, no van a los limones, no van a los naranjos, no van a ningún otro cítrico que no sea mandarina. Mientras que hay otras meliponas que le van a lo que venga. Son mucho más generalistas y hay otras que son mucho más exquisitas. ¿Qué te quiero responder con esto? Lo que yo te diga puede estar muy lejos de la realidad porque mi país, mi floración, mi latitud, mi higrometría, mis condiciones climatológicas son tremendamente diferentes probablemente a las tuyas, siendo sin lugar a dudas Costa Rica probablemente más privilegiados que mi región y mi país. Costa Rica es uno de los países más biodiversos y ricos en cuanto a esa parte vegetativa. Están en un eslabón a otro nivel. Entonces, pero yo te recomiendo la observación local y replica. No creas que son plantas o árboles especiales, puede ser un rastrojo, un monte, un arbusto. ¿Ves que es bueno? Échale ojo, identifícalo y dale bala con ese, métele y plántalo y vas a ver que los resultados van a cambiar. Continuamos. Híjole, aquí, si nos ponemos a ver preguntas, bueno, aquí es sorprendente la cantidad de personas que tienen sus preguntas. Me gustaría después transcribirlas por aquello que se nos vayan. Ah, el amigo Este, Oscar de Venezuela nos también. hablan de las Venezuela. cajas tecnificadas de plástico, de la producción de miel. Una pregunta muy interesante que decían, ¿cómo se hace para tener abejas sin aguijón cerca de apis, ¿verdad? Lo competitivo que pueden llegar a ser las apis por Buena pregunta. proporción, ¿verdad? No era así la pregunta, pero yo la entendí. Entonces, y hasta preguntas un poco tecnificadas aquí, ¿verdad? No Eso, importa, continuemos, encantado. Te voy a responder es, esa que te va a sorprender. La ajá, respuesta te va a sorprender. Las abejas, adelante. oigan, me van a querer matar con lo que les voy a decir. No les va a gustar lo que les voy a decir, pero yo soy muy directo. De verdad que no les va a gustar, porque la mayoría aquí son apicultores. Y lo que les voy a decir, me duele decirlo incluso a mí, porque yo también he tenido apis y les tengo el amor por igual. Pero acuérdense que apis es una abeja invasora introducida. Ni siquiera debería estar en el continente americano.
Y aunque nos duela, es la realidad. Todo que ha sido introducido, todo lo que ha sido forzado a entrar y ha sido invasora hasta cierto punto, no está bien dentro de todo. Que ayuda a la polinización, que es importantísimo. Por supuesto que sí, por supuesto, estamos claros. Pero ya figura un pequeño desbalance, un pequeño desequilibrio en el ecosistema y habrán especies, tanto en flora y fauna, que se verán afectados. Ojo, que también tocó a fauna, pilas con eso. Flora y fauna se verán afectados y se vieron afectados, sobre todo en flora. Algunos árboles y bosques nativos de ciertas plantas específicas solo se ven aprovechados por la polinización de abejas nativas, por trigoniformes, algunas por el tamaño, y Apis no puede polinizar correctamente esas especies, habiendo regiones y zonas donde, a carencia de esas abejas nativas, ese árbol simplemente desaparece. Entonces, el ingreso de Apis en grandes cantidades perjudica a las abejas nativas. Sí, lo hizo. Eso desequilibró bastante los ecosistemas, ha hecho que se migren bastante sus poblaciones, pero les tengo una noticia que se van a sorprender. Eso se basa en la disponibilidad de recursos. Cuando tienes una disponibilidad de recursos suficiente, mira, no pasa nada. Te garantizo que no pasa nada. Pero lo que te voy a decir es lo que te va a sorprender. Cuando ya tienes unos niveles de meliponas muy altas, te hablo, yo tengo meliponarios que tienen 400, 600 colmenas por meliponario, eh, y hay una presencia tan brutal de abejas meliponas, del género melipona, las apis no se les pasa ni por la cabeza aparecer las antenitas por ahí. Es increíble, porque la abeja melipona es mucho más agresiva que una api para con para con ese cambio de género. Si tú tienes, no sé, estás haciendo un manejo de una colmena de meliponas y ha habido reguero de miel y demás, y tienes pillaje, porque también lo hay en meliponas, un pillaje pero brutal de meliponas, y llega, por desgracia de la pobre api, a pararse una apis ahí, mira, instantáneamente es decapitada. O sea, es decapitada. Cuando el equilibrio juega a más cantidad de apis y pocas meliponas, es probable que sí se desplacen un poco. Pero cuando las meliponas toman fuerza hablo de números poblacionales dentro de ese lugar, mira, las apis las llevan de perder totalmente y no se aparecen. En los meliponarios que yo tengo, puede haber el regueo más grande del mundo y es rarísimo que asome la nariz un apis. Rarísimo. De hecho, me sorprende en ocasiones. Aquí Juan de chat tiene la manita levantada. Don Agradecemos Juan. que sean breves en sus preguntas para poder aprovechar al máximo, porque no sabemos, no es una reunión con límite. Entonces, todo hasta que se canse el expositor. Espero que haya tomado agüita y una cucharita de Tengo miel. todo el No cariño se del nos va a mundo ahogar y una aquí. botella gigante de agua aquí, así que tranquilo. Ah, bueno, sí, no, porque no, usted es el que manda en este caso, ¿verdad? Todo este chat está abierto y yo creo que nos quedamos hasta Tengo medianoche. todo el cariño del mundo, más bien Agradecemos que ustedes sean, que no se aburran. sí, agradecemos que sean breves y muy contenta. Ya hay 96 personas aquí y eso que no se hizo a Sí, través de ninguna red es social bastante. abierta, pero sí hay bastantes. Entonces aquí, Mira, eh, mira, mira, mi estimada Joana, quiero interrumpirte algo que quiero que tengas presente. Hablar de meliponas, de meliponinos, de meliponicultura como general, es un nicho así, así de chiquitito, así. Ya decir que hay 100 personas en meliponicultura, eso es bastante, créemelo, es bastante, y no es muy común, créeme, no es muy común. La meliponicultura es una cosa de un nicho chiquititito. Yo te voy a poner un ejemplo porque yo sé que tú manejas un canal de YouTube y redes que mueves contenido de meliponicultura, pero tú mueves un canal de apicultura, meliponicultura, cosas de agroemprendimientos y demás. Entonces es un mercado o un nicho mucho más amplio. Mi pregunta es, si haces un canal de perros, ¿cuántas personas en tu barrio o en tu comunidad tienen perros? Y yo digo la mayoría. Si haces un canal acerca de cosas de gatos y eso, pues la mayoría tiene gatos. De ganadería, muy común. De apicultura, la apicultura solo en Oceanía, creo que no hay apis. Pero cuando hablas de meliponicultura, la mayoría de la gente ni siquiera conoce que existen abejas que no pican. como Con quiera lo eso te mismo digo para todo. apicultura, porque al menos yo voy para 9.000 suscriptores apenas en YouTube
Y en Centroamérica en Costa Rica soy la única representante de eso en ese tema en YouTube, ¿verdad? Y es De poder, bastante, te cuento que es que aún bastante. hace Ahora, mucho. mira, Sí. con toda la humildad del caso, y de verdad, yo soy muy sencillo, muy humilde en ese campo. Nosotros con un nicho tan chiquito, porque es lo que te explicaba, ¿cuántas personas conocen las abejas apis, no? Yo creo que todos. Pero ¿cuántas personas conocen meliponinos en tu barrio? ¿Cuántas personas crees que tengan abejas meliponas en tu comunidad? Yo te diría que uno o dos como en suerte. Ahora, genera un canal de YouTube donde no es una red social y que son cosas puntuales solamente para consumidor de ese nicho tan pequeño. Llegar a 1000 suscriptores es bastante. Y al día de hoy nosotros tenemos más de 21.000 meliponicultores ahí haciendo a Valkyria uno de los canales de meliponicultura puntuales más grandes de Latinoamérica, o sea, de habla hispana. Y es súper simpático tener a meliponicultores de todo el mundo. Es muy Pues ya agradable no van a poder. ser 21.000, van a ser más. Cuando venga a Costa Es un Rica, camino mucho grande, es más un camino personas se fuerte. Y van a eso que yo no me suscribir. dedico del todo a redes, ¿ah? Ah, sí, no, sí, en este caso va a ver que va a aumentar más cuando se haga el Congreso en Costa Rica. Y eso va a ser Claro que muy sí. bonito y se va a hacer una gran comunidad. Aquí, Juan, Venga. si todavía esa mano ya no se le cansó, está levantada, cuéntenos, Juan, ¿cuál sería su pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy una pregunta, mi estimado, ¿cuál sería el momento idóneo para hacer una división de Melipona Becky? O sea, hacia primavera, verano, otoño e invierno. Y la Qué otra buena es pregunta. hacer una división, es un sinónimo de que no voy a tener cosecha ese año. Yo recién tengo mi primera colmena de Melipona Becky y la verdad no tengo certeza de si hago la división, significa que ese año no voy a tener cosecha o si Qué no buena va realmente pregunta. de la mano. Gracias. Excelentes preguntas, mi estimado Juan y Tocayo. Eh, Mira, yo te diría que el momento ideal y oportuno para dividir una colmena de melipona, género, hablemos puntual la Becky, género melipona, es cuando la colmena tenga los suficientes recursos y niveles poblacionales para poder mantener una estabilidad laboral tanto en la caja madre como en la sección que saca. Eso es imprescindible. Porque dividir una colmena llevándote una fracción a otro lado que no tenga los recursos para solventarle la vida en los primeros estadios, acuérdate que quedan sin jerarquía, sin reina, sin un orden, sin recursos, sin un orden estructural. Es realmente estresante, es durísimo. Y, y eso con una poca población o pocos recursos, eso es casi letal. Entonces, mi sugerencia, siempre es bueno hacerlo cuando haya tiempo de floración, cuando haya ese tiempo, ese tiempo que tú veas que es una entrada de recursos muy fuerte y que las colmenas están súper fuertes, súper potentes, ese es el momento ideal. Ahora, ¿se puede hacer en invierno? Sí, claro que sí, pero yo te diría que necesitas mucha experiencia, ya tener un manejo de algunos añitos, ya ser mucho más, decimos en mi país, mucho más fogueado en el tema porque hacerlo en invierno, sin la experiencia o sin, digamos, esa experticia tan rápida, va a conllevar un riesgo muy grande. Porque en invierno hay más posibilidades de ataques de fóridos, mosca soldado, depredadores, entre otros, de las abejitas. Y esta mosca es súper oportunista. Entonces, cuando tú titubeas, lo haces lento, no estás seguro de lo que estás haciendo, esa mosca aprovecha ese tiempito extra que tiene y ¡pum! Con que se meta una o dos, olvídate que esa colmena tiene unas posibilidades enormes de desaparecer. Entonces, sí se puede hacer en invierno, pero necesitas un nivel de experticia un poco más alto. Cosa que yo no te recomiendo si tienes una o dos, tres colmenas o estás iniciando, porque si tienes algún problema con esa colmena, ¿con qué otros discos de cría o con qué otra población te vas a solventar o ayudar para sacar adelante a la que se afectó si en el peor de los casos esto sucede? Entonces yo recomiendo mejor no. Hacerlo en invierno está bien cuando tienes un número de colmenas muy grande y en el peor de los casos, si algo malo pasó, pues te puedes ayudar o apoyar con otras colmenas. Por eso yo me gusta mucho el método de condominio, porque se crece súper rápido y hay un montón de técnicas que se pueden aplicar y estas técnicas pueden ser, digamos, compartidas entre una colmena débil a una mediana, una fuerte, y así buscar un equilibrio entre todas y sacar adelante cantidades de colmenas en tiempos récords. Pero yo te recomiendo
como síntesis de tu pregunta, hazlo cuando la colmena esté con buen tiempo de recursos, en un día que haga mucho sol, que tenga mucho calor, poca incidencia de lluvias o fóridos y que sobre todo los niveles poblacionales se presten como para hacer una división. De Adelante, acuerdo. otro compañero. Oye, y al hacer la división, ¿sí puedes seguir teniendo cosecha de miel o ya eso debilita mucho la colmena y ya es más No lo complicado? recomiendo hacerlo en el momento porque si haces la división, acuérdate que una de las dos fracciones no va a tener reina y por ende van a necesitar esos recursos. Pero si tú ves, mira, en Melipona generalmente la fecundación se da en 7 días, 8 días, en el mejor de los casos, pudiendo ver una reina fisiogástrica, o sea, ya hablemoslo con palabras más simples, ya embarazada, o sea, con su barrigota, al día 12. El día 12 o 10 ya empiezas a verla así. Ya el 14 ya es una cosota. Entonces, cuando tú ves eso, pero también influye, imagínate que estás en un tiempo donde hay una disponibilidad de recursos buenísima y hay una captación brutal. Yo no pararía la cosecha. Yo realmente no pararía la cosecha. Con moderación, lógicamente. Acuérdate que es una colmena nueva, una colmena iniciante. Sin embargo, te digo que va mejor en colmenas nuevas que en colmenas viejas. La reina que se acaba de fecundar, o sea, la reina jovencita, va a tener un mejor desarrollo que la colmena madre. Haciendo recambios de reinas yo también en meliponicultura, cosa que me tachan de loco. La gente se espanta, pero yo recambio mis reinas en la mayoría de cajas una vez al año o cada 2 años máximo. Espero haberte respondido. Gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante que Claro que le sí. vamos a acomodar un clip diferente en caso que no la conozca. Ian Ok. Aguilar, ¿verdad? Y a petición del público nos dice que a él le gustaría saber si en comparación con la melipona que usted usa en Ecuador, comparada con la melipona costarricense, Cicote barcino, que si no la conoce, bueno, pues nos gustaría que lo Sí, sí, dijera. sí, claro. La Ajá, hermana. porque con esta abeja cree que se cree, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica se puede crecer y tener una producción considerable. Acá no podemos exportar miel, aclara Ian, porque Costa Rica no produce la necesaria para satisfacer la demanda interna. Entonces, en este caso, él quiere saber qué tan comparativo puede ser y si tenemos esperanzas de crecer a través de este tipo de abeja. Excelente pregunta. Ustedes no tienen los niveles de producción actualmente. ¿Saben por qué? Porque no han dado el primer paso. Es así. Posibilidades tienen, los recursos tienen, la especie la tienen, la biodiversidad, pues se la llevan largo por un montón de países que yo he estado trabajando con abejas nativas. Ustedes tienen todo lo necesario para ser una potencia. No tienen ese impulso, pues porque simplemente generacionalmente no ha habido esa costumbre, esa cultura, esa educación y esa visión que probablemente algunos sí tuvimos, de ver visión o potencial en algo que probablemente muchos no vieron. No, más Ustedes bien tienen aquí, todo. aquí voy a hacer una aclaración, ¿verdad? Yo no levanto la mano porque Ah, y los insisto, yo soy la jicotes y moderadora. Melipona costarricensis es top en producción. Es buenísimo, buenísima. Así que si me preguntan por la especie, yo le pongo una medalla a las especies que ustedes tienen. La que Ah, me da pena a excelente. mí producir mucho es la mariola, porque esto no les va a gustar escuchar, no les va a gustar. Yo tengo Tetragonista angustula, Helweri, entre otras, pero las trigoniscas, o las tetragoniscas, perdón, me da aprensión trabajar con ellas un poco por el tema de la destrucción de sus colmenas o colonias por cada cosecha o división. Eso me parte el alma. Yo hago lo que hago con amor, con pasión, con respeto, pensando en la sustentabilidad, pero sobre todo en el respeto a las especies. Y cosechar Tetragonista angustula, ese método de estrujar, de romper, de dañar, de hacer pedazos, de apretar, pensando, no, ahí se van a recuperar después, me da pena. ¿Será que estoy tan acostumbrado al método de cosecha por vacío, donde es mínimamente invasivo, por no decir casi nada, donde solo hacemos una perforación de 2-3 milímetros a cada pote y metemos una cánula porque la cosechamos por sondas de vacío? Entonces, solo absorbemos otro pote, otro pote, otro pote, otro pote, y el alza queda casi intacta, la colmena queda intacta, no hay daños, no hay estructuras rotas, no hay destrucción. Y como la colmena no tiene que volver a reparar toda la vajilla nuevamente, por decirlo así, el estrés es mínimo, el desgaste es mínimo,
y por ende normalmente cosechamos una colmena solo haciendo un huequito pequeñísimo por donde entra la cánula de succión y porque solo cosechamos potes que estén operculados. Y normalmente el mismo día o al día siguiente esos potes ya tienen un poquito de miel nuevamente, porque no tienen que reparar prácticamente nada, cosa que en Tetragonisca angustula no sucede. Hay que hacerle un despelote a esa pobre abeja, esa pobre especie, porque no se puede cosechar no me digan que con una jeringa, o sea, sí, una por turismo y por bonito para sacar un goterito, ¿no? Pero ya para hablar de niveles de producción y cosecha es duro. Quien me venga a decir a mí que tiene rayos X para cuando aprieten una colmena de Tetragonisca angustula y me diga que en el medio no sabía si habían abejitas, si iban fluidos corporales, si iban fluidos orgánicos, si iban detritus, o sea, heces fecales de las abejas, alguno que otro pote con polen. Mira, esa miel se va a mezclar, quieras o no quieras. Ese es el motivo por el cual exportar esa especie es media difícil, porque hay demasiada contaminación en esa calidad de miel, cosa que en el concepto que nosotros manejamos, la captación de la miel es tan inocua, tan limpia, que es solamente una cánula de acero quirúrgico. Se mete, se succiona, se mete, se succiona, se mete, se succiona, y cuando la botella está llena, pues le ponemos la tapa para que no tenga ni mucho contacto con el oxígeno. Eso es una calidad de miel excepcional. Tú ves una transparencia brutal. Mientras que en la de Tetragonisca angustula solo ves una transparencia cuando has pasado por un montón de cernideras, tamices y la camiseta del meliponicultor toda sudada de cochino. Hay una cosa que hay que recalcar que no más que un comentario, se Ajá. da para los meliponicultores que son de diferentes países. En Costa Rica sí se exporta miel, pero no se hace de manera independiente. No es que el meliponicultor tiene la capacidad de decir voy a exportar miel como mi empresa, sino que se hace a través de otras entidades y Es solamente, por los niveles de producción. ajá, y según la Porque si tuvieras legislación. unos niveles de producción muy, muy altos, te garantizo que hubieran compradores que ya te estuvieran contactando, encargándose ellos de toda la tramitología y papeleo. Hay Pero es que, como dale, ciertos Giovanna, enredos aquí creo en que es Costa importante. Rica. Está complicadillo porque aquí todo es difícil en esa parte. Lo que más nos está afectando es el tema del reglamento, donde nos están limitando a solamente poder exportar, que se hace a través de ciertas empresas, lo que es la miel de Son Juano y la miel de Mariola, que es como lo más popular. La Cámara de Meliponicultores está trabajando mucho en esa parte, era por lo menos en ver que de estar detrás de las personas que están haciendo el reglamento y qué tanta experiencia tienen en esta área, que pareciera que no todos la tienen, unos sí, otros no, y pues es un tema muy, muy largo, pero ha sido una de las grandes limitaciones que tenemos en temas de legislación, reglamentación, que hay un reglamento que se hizo hace poco, que ya está a punto de firmarse por el ministro, que nos tiene a nosotros atados de manos aquí en Costa Rica para poder hacer muchos movimientos, lamentablemente. Mira, mi estimada Jonita, la respuesta que te voy a dar te va a sorprender un poco, pero se basa en la unidad. Sucede que, como dijo el amigo Ricardo, son tan pocos y generacionalmente han sido tan pocos y son tan minúsculas o minorías tan pequeñas que se dedican a la producción de abejas nativas, que simplemente son algo doméstico para las autoridades. O sea, es algo que ellos no ven mayor relevancia en hacer movimientos de leyes y generar y mover tanta burocracia que se necesita y recursos y demás para generar nuevas leyes y nuevos permisos de exportaciones y tal, si los que se van a beneficiar son tres y cuatro. Ellos siempre van a buscar mover y generar nuevos estatutos, nuevas ayudas en exportaciones y demás a mayorías, a grandes asociaciones, a grandes grupos, porque justifica más el esfuerzo y el tiempo, ¿no? Entonces el problema es la minoría, esos cupos de producción tan bajos que hacen que simplemente se vea como que algo no es tan justificativo como para gastar tiempo, recursos y mover ese talento humano. Pero en el momento de que la producción empiece a subir, el número de personas empiece a subir que se dedica a meliponicultura y eso se empiece a ver como algo relativamente rentable y lucrativo, pues te estoy seguro que habrán un montón de autoridades que empezarán a buscarte solitos.
Y cuando tienes Buena unos niveles de resolución. producción altos, habrá alguien que te contacte, quieras o no quieras. Y créemelo, así como pasan hasta cosas malas, quien realmente está interesado en eso se lo llevará en calidad de jugo, pero buscará la forma y el permiso de exportar. El problema es que no lo va a hacer por volúmenes pequeñitos. Tienen que empezar a subir los cupos de producción. Y yo creo que para todas esas personas que tienen tantas dudas, pues no está de más invitarlos para el congreso que va a haber ahora en julio, que puedan conservar con Exacto. don Juan Francisco directamente. Y hay otra dinámica que nosotros queríamos aprovechar en este espacio para los apicultores de acá, meliponicultores de acá que vienen, eh, que van a estar en el congreso o no van a poder estar. Queríamos ver la posibilidad de poder crear un taller donde pudieran poder compartir Juan Francisco y poder hacer una clase presencial de meliponicultura, que el tema todavía está en vista a las recomendaciones de don Juan, pero eso va a depender de la afluencia de personas y del público, porque si no, no lo podríamos hacer. Ya tenemos dos cronogramas con Juan Francisco, que el número uno sería poder dar algún taller presencial en alguna zona del país, qué sé yo, Guanacaste, San Carlos, ya tenemos ciertas locaciones, pero de igual manera, si no hay el público suficiente, entonces no se podría dar esa actividad. Entonces nos iríamos con Juan Francisco a conocer diferentes meliponarios, a crear contenido para sus redes sociales, para las mías y demás, pero sería muy lamentable, digámosle, desperdiciar la visita del señor Juan Francisco en, en Costa Rica en julio, y sería bueno que él pudiera enseñar ya de manera presencial y poder la gente estrenar sus preguntas ya directamente con él, o sea, estrechar una mano y poder conversar y tener un tema en especial. Entonces, después de que termine esta reunión, vamos a tener la oportunidad de hacer como una especie de censo en algunos chats y ver cuáles personas están interesadas en poder recibir algún taller con Juan Francisco, que es una de las cosas que una parte de lo que se hizo la charla de hoy es para que lo conozcan, ya todo el mundo lo conoce, pero para probar y poder interactuar con la gente y ver si se puede llegar a cabo una especie de actividad de ese tipo de las que estamos proponiendo a través de Canamel. Esa sería una de las Joanita, razones. perdón que te interrumpa. Algo Ujú. que vale acotar para las personas que deseen, de pronto podemos vernos allá de manera personal. Yo les ofrezco ya es que en persona es mucho más fácil meter mano y enseñarles algunas cositas y truquitos que no puedo de manera virtual. Enseñarles algunos juguetes, algunos truquitos, algunos artilugios, algunos compuestos, algunas trampas, algunas cositas que de manera personal puedes enseñarles a hacer y a realizar y que todos probablemente tienen en casa. Algunos compuestos que realmente se sorprenderían. Algunos juguetitos, entonces estoy presto a compartirles algunos trucos que incluso ni en el canal se encuentran. Algunas cosas muy simpáticas que he traído, ideas del Brasil, ideas de, bueno, ¿cuánto? Colombia, Perú, he estado en Cuba, en El Salvador ya otra vez. Entonces, todas esas cositas, esas ideas, esas técnicas, esas cosas hemos algunas cambiado, otras implementado, otras mejorado, otras hecho prueba y error y hemos podido mejorar el resultado con otras implementaciones de otras cositas. Y todo eso me pongo a las órdenes que les puedo compartir y enseñar de manera personal. Podríamos hacer, de pronto también pueden hablar con Giovanita para ver si podemos visitar algunos de ustedes, algunos melifonarios, dar manejo, enseñarles unos multifraccionamientos, cómo de una colmena podemos hacer hasta 8 en un solo día, algunos, porque eso sí necesita algunos trucos y algunas cositas. Nosotros nos especializamos como que en eso. Entonces, sí sería muy chévere, de pronto puedan acceder a algún taller, aprovechenme, yo voy a estar allá, porque voy a estar algunos días, tengo una agenda media copada ya, pero estoy presto a moverla y nos vamos. Joanita está a cargo de eso. Eh, Pónganse de acuerdo con ella y cuenten conmigo para lo que necesiten. Don Juan Francisco, dígame una cosa, ¿qué podemos esperar del Congreso de julio, el Congreso Centroamericano de Polinizadores que va a haber en Costa Rica?
¿Qué nos ofrece Juan Francisco Vitar de Meliponarios Valquiria a nosotros los costarricenses en esa actividad tan bonita que va a haber? Excelente pregunta. Yo les diría que sobre todo el conocimiento necesario para que como meliponicultores ustedes empiecen a marcar una huella en su país. Eso es importantísimo, es trascendental. Yo les quiero decir que la mejor inversión que un ser humano puede hacer es en la educación de lo que tú quieres empezar a crecer, empezar a hacer. Es bueno también tener esa motivación, miren, yo siempre he dicho que el conocimiento trae poder. Eso es una frase que yo siempre uso. Tú quieres hacer algo, tú quieres hacerlo bien. Para hacerlo bien, lo ideal es que sepas cuáles son los caminos del vehículo, las condiciones y que tengas el conocimiento necesario para poder crecer de una manera rápida. Eh, Va a estar muy interesante. Vamos a topar algunos temas importantísimos. A mí me gustaría compartirles algunas técnicas, algunos tips, algunos truquitos, algunos artilugios. Voy a llevar, incluso voy a ver si algunos, si no puedo llevar, a realizarlos allá. Por eso incluso voy un día antes para poder compartir con ustedes esos truquitos y esos tips que sin lugar a ninguna duda ha hecho de Valkyria eh, ese punto fuerte a nivel Latinoamérica en meliponicultura y que yo quiero compartir con ustedes porque mi deseo es que esto trascienda, que esto crezca, que ustedes tengan los mismos resultados o mejores, mucho mejores. Eh, Quiero verlos en una posición que digan, wow, o sea, la meliponicultura realmente sí es muy lucrativa, muy rentable cuando se hace de una manera adecuada, por decirlo así, y yo quiero ser parte de ese empujoncito. Así que ahí vamos a estar y espero verlos por allá, sin duda. Sí, definitivamente sí. Si ustedes quieren saber sobre el Congreso, ahí estamos a sus órdenes para todos los que se quieran inscribir. Va a haber Que opción dejarle de los que puedan venir contactos. por un día y que puedan venir varios días. Van a haber cursos, talleres de diferentes actividades de cosmética, de hacer cerveza, hidromiel y demás. Y Yo estoy aparte de eso, emocionado, por cierto, quiero recalcar que yo estoy emocionado porque yo también quiero recibir alguno de esos cursos. Ojalá ustedes también aprovechen porque a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho. Yo hago hidromiel también. Me gustaría ver esas opciones que tienen por allá. De pronto puedo aportarles algo, algunos truquitos, algunas cosas. Vi algo, me encantó sobre mariposarios, sobre murciélagos, Me encantó, o sea, yo diría es de locos perderse un congreso de esto, es de locos. Y si ustedes están allá, yo si realmente si no pero te estuviera como interventora en esto y hubiera sabido todo lo que van a topar y eso hubiera hecho el, el, el esfuerzo por ser parte o por asistir, porque realmente vale la pena. Ya vi el itinerario y me encantó. usted se va a perder todo, o sea, usted no va a poder ni siquiera estar en ningún curso porque yo creo que todo el mundo va a hacer miles de preguntas. No, Si tiene la no, no me diga posibilidad eso. de estar, ya, Yo ya es encantado. Sí diferente. sabes que cuando yo voy así a congresos e incluso países que no son de habla hispana, yo me la paso así, respondiendo preguntas, aportando, ayudando. Vamos, yo te explico. No, no hagas así, hagamos así. Apunta, te voy a dar una fórmula. Y me vengo con una satisfacción tan grande porque es algo que me gusta. Es aportar, es dejar ese granito que te haga sentir una mejor persona y que mañana o pasado, cuando tú no estés en este mundo, digan, yo empecé la meliponicultura por este tipo. Este tipo me impulsó, me dio la motivación o conocí tal cosa por él y que me recuerden de una manera positiva como alguien que dejó ese granito de arena para que los polinizadores en general tuvieran esa representación en todos estos países de neutro. Juan, yo pienso que ya, interesantísimo todo esto que hemos aprendido hoy, ya para ir cerrando Claro que sí. esta charla tan interesante. Hay muchas preguntas ahí van a quedar, creo que usted puede Es que la contestarlas. meliponicultura tiene eso. La meliponicultura Agradec- es muy diversa, muy amplia, tiene muchos agradecerte, productos. agradecerte de corazón esta charla. Gracias, amigo. No es la primera vez, amigos, salieron casi 100 personas hoy. Vamos a volver desde Canamel, vamos a promover esto. Y Cuenten conmigo. muchísimas gracias por todo. Encantado, amigo Freddy, encantadísimo. Y bueno, algo que les digo, la meliponicultura tiene eso. La meliponicultura, quiero comentarles que más que cosechar mieles de abejas nativas, aquí lo que se cosecha son amigos.
aquí se cosechan amistades grandísimas y las amistades de meliponicultura son amistades realmente especiales, diferentes, donde se generan muchas preguntas, muchas respuestas, mucho apoyo, mucha predisposición de lado y lado, y es algo lindo, y eso es lo que me gusta de la meliponicultura. Al ser tan vasto, al ser tan amplio, al ser biológicamente tan grande y haber tantos trucos y tips, se vuelve casi infinito. Miren, y el que me diga que es experto en meliponicultura, a mí no me gusta que me digan máster o experto o tal, porque yo digo, no, yo no soy experto en tal vez tengo más experiencia que otros, pero el que me diga que es un experto en meliponicultura es un loco, o sea, realmente no se puede. Es algo demasiado vasto, demasiado amplio, demasiado grande, y eso es lo que hace lindo y hace apasionante a esta rama. Así que yo los invito a ser parte, a crecer, a ponerle corazón, a ponerle ganas, a ponerle cariño y entusiasmo a lo que hacemos y ver que hay un océano mucho más grande después de esas 3, 4 gotitas de agua en el que un inicio solamente vimos. Gracias. Antes de despedirme, ¿sabes qué me llamó la atención? Que pese a que hemos hablado mucho y que ha sido muy larga y que hemos topado un montón de temas, me impresiona que casi todos se han mantenido en línea. Son pocos los que se han salido, ¿te das cuenta? Y los que se salen no van a tener premio, ni sorpresa, ni nada. Y vamos a dar Sí, $1000 sí, a cada uno que se quedara aquí, Y le quedaron íbamos a dar cerrados. Wow. tequila y se todo, mira. perdieron, qué pena. Y yo les iba a llevar colmenas de miméticas de acá y ya se perdieron. Esos Ah, 40 que se fueron, ay, qué Liliana. Liliana, yo creo que se va a llevar la plata de los demás y todo. no, deme una colmenita, tráigame la Una colmenita. colmenita, una colmenita. Ya vamos a Muchas trabajar gracias con por las colmenas de usted. ustedes haciendo maravillas. Ustedes tienen unos recursos biológicos espectaculares. Tienen unas de las especies favoritas mías. Por cierto, la melipona, la costarricensis, el jicote, el gato ibarcino, son top, son top. O sea, tienen para hacer Voy a tener maravillas. un barcino ahí para que la pase a un cajón. A ver. Venga, te sorprenderías algunas cositas muy simpáticas que te puedo enseñar para lo que se llaman trasiegos o tecnificaciones de colmenas F2, F1. Es muy simpático. Hay algunos truquitos muy chéveres que te va a gustar. Ojalá podamos hacerlo. Me encantaría hacer una tecnificación de campo. Te tomo Así, la ahí palabra, mi tengo una estimado colmena Ronald. esperándolo. Entonces, Pues yo creo Téngalas que si ahí, no se hermano. logra hacer el taller o pasa cualquier cosa, entonces vamos a agradecer a todos esos maripanicultores, no a todos, ¿verdad? Porque no vamos a poder ir, que nos quieran recibir y todo eso para poder hacer diferentes dinámicas, yo creo, a diferentes partes del Claro. país. Y entonces yo creo que vamos a aceptar sugerencias de dónde podríamos ir a crear contenido para los canales de YouTube. Pero sí, sería muy importante hacer el taller, pero si no se pudiera, entonces vamos a ir a darle una vueltica a todos ahí, yo creo. A todos los que se pueda y Claro, a de todos los que pronto podrían necesiten. contactarse también contigo, amiga Giovanna, los que quieran, Ujú. de pronto alguna visita técnica que les podamos ayudar, hacerles tecnificaciones de sus colmenas, enseñarles a hacer divisiones y aprovechan y crecen el número de colmenas. Yo encantado de la vida les ayudo, les comparto y de pronto pónganse de acuerdo con ellos para que agenden algunas visitas o ver qué podemos hacer. Encantado de la vida. Cuenten conmigo. A todos, de verdad. Ahí estamos a la está bien. orden y que pasen una excelente noche todos y de verdad muchas gracias por esa Buenas actividad tan noches, bonita el un día de gusto, hoy y saludos no se a pierdan todos. la actividad de la otra semana también. Va a haber actividad el próximo domingo también. Todavía ahorita no, como esta secretaria es tan mala, no recuerdo cuál es el tema que sigue, pero el otro domingo a las 6 de la tarde tenemos una cita con Canamel para que puedan asistir todos los que quieran. Listo, Muchas listo. gracias Bueno, y gracias a todos por esos mensajes tan lindos. He estado viendo mensajes que salen en la pantalla ahí de los que escriben. Mensajes tan lindos, mensajes de cariño, mensajes, de verdad, agradecidísimos con el cariño y la estimación que me comparten y que me hacen sentir como en casa. Estoy muy contento. Gracias, de verdad. bueno, pues